Hola, muy buenas tardes. Bueno, estamos aquí compartiendo en esta actividad del día de hoy, en este webinar número 4, cómo pasar o cómo sanar al niño herido y liberar al adulto empoderado que seguramente está en ti y está en nosotras también. ¿Cómo estás, Claro que sí. Marian? ¿Cómo estás tú, Maricristi? Excelente. Súper feliz, muy honrada de estar aquí contigo compartiendo este webinar y bueno, con mucha información para ustedes. Claro que sí. Y bueno, vamos a iniciar en este trabajo de hoy, pues compartiendo todas esas experiencias que de alguna manera van a nutrir esta conversación. Fíjense cómo puede pasar que a veces siendo emprendedores tenemos algunas dificultades que pueden ser del entorno, pero también pueden venir de nosotros mismos. Por ejemplo, esas inseguridades, esos miedos que podemos tener al momento de emprender, esos temores, Marian, que sí, que hay personas que, bueno, nos ocurre cuando estamos emprendiendo. Sí, normalmente cuando estamos en el emprendimiento, pues la visualización no es nada más de solamente ir al trabajo y venir. Hay un montón de factores en el medio que de alguna manera interrumpen el emprendimiento y hay que empezar a ver, escudriñar qué es lo que hace falta, qué es lo que hay que reinventarse para que esto inclusive no desatine tu emprendimiento al final, porque bueno, son cosas que a lo mejor traemos, ok, es como un bulto atrás que no sabemos que está allí y que definitivamente pues de alguna manera hay que saber de dónde proviene para poder inclusive sanarlo y poder avanzar en otros esquemas. ¿Es así, Nelly? Es así, vamos por muy buen camino y de verdad que tenemos una información bien poderosa para ti. Queremos compartir contigo con ese relacionar el emprendimiento con esas capacidades y esas fortalezas interiores que nosotros podemos ir puliendo, ir haciendo brillar y permitir que salgan. Entonces esto es un poco para que sepas de qué vamos a hablar y nos vamos a presentar. Bueno, mi nombre es Maricristi Basalo, soy terapeuta y hago otras actividades como facilitar herramientas de transformación personal, intentar allí motivar a las personas y sacar ese brillo que todos tenemos y que de pronto a veces lo tenemos por allí escondidito. Mi profesión inicial, o vamos a decir mi parte académica, soy licenciado en trabajo social, pues a eso me dediqué por mucho tiempo y pues bueno, también en el área de planificación del desarrollo, pero bueno, me he ido perfilando a ese trabajo personal, a ese trabajo motivacional, a ese trabajo de liderazgo y de empoderamiento. Y bueno, aquí yo compartiendo con esta preciosa amiga que además, bueno, es una extraordinaria profesional y le doy la palabra para que se presente. Mi nombre es Marian Duque, contador público de profesión, con más de 20 años de trayectoria, pero hace un poco más de 3 años que decidí hacer algo diferente, hacer algo que no tuviera que ver simplemente pues con tener una profesión y no salir más de allí. Me desempeñé muy bien en cargos gubernamentales, incluso en cargos gerenciales, pero había un momento de mi vida en que yo quería saber qué tenía que hacer yo. Y en ese hacer yo empecé a indagar y empecé a rediseñarme y a buscar herramientas diferentes para poder empoderarme y para poder empezar a hacer un emprendimiento que es lo que hoy en día, estando en Venezuela, pues me gusta hacer, me genera dividendos y adicionalmente a eso pues he creado equipos de trabajo que simplemente benefician lo que es mi emprendimiento final. Entonces, de alguna manera, aunque siempre se me sale un poco la parte financiera, he tenido que desarrollar temas de coaching, temas de liderazgo, marketing y ventas, un mundo que no estaba relacionado a la contaduría pública, pero definitivamente era algo que estaba en mí. Yo quería hacer algo totalmente diferente donde pudiera sacar ese yo que estaba por allí escondido y ¿por qué no hacerlo posible? Justamente en esta Venezuela donde hay que reinventarse, ¿verdad, Maricristi? Totalmente, hay que reinventarse y hay que repotenciar todas esas herramientas que nosotros tenemos
pero que a veces no las conocemos. Y un poco lo que tú estás diciendo, Marian, toda esa trayectoria de todas esas formaciones y ese trabajo personal que has hecho, que hoy te ubican entonces en este lugar de mujer empoderada, que me encanta, porque bueno, de alguna manera en eso estamos, ¿verdad? En descubrirnos, en identificar esos talentos y esas fortalezas que tenemos para poder entonces brindar, ¿verdad? Ese servicio que, independientemente en el área en la cual te desempeñes, bueno, siempre estamos apoyando al otro, porque vivimos en una sociedad, ¿verdad?, donde definitivamente nosotros nos debemos al otro. Es definitivamente el trabajo con el otro. No hay forma de trabajar solos, no hay forma de desconectarnos, porque bueno, somos seres humanos, somos seres gregarios, y a eso vinimos aquí, a cumplir un propósito, a servir. Así mismo es. Muy bien, y vamos a iniciar este trabajo de hoy comentando un poco acerca de esas características que identifican a un niño herido. ¿Y por qué hablamos entonces del niño herido y del adulto empoderado? Ya decíamos al inicio que tenía que ver con con identificar esos obstáculos que pudieran estarnos limitando al momento de emprender. Entonces, esos miedos, esas inseguridades, esa falta de toma de decisión. Claro, vivimos en un entorno, y especialmente en el entorno que en este momento vivimos en nuestro país, que tiene mucho de eso, ¿no? Mucho de esa incertidumbre. Pero ¿cómo nosotros en lo interno podemos potenciarnos y repotenciarnos? ¿Es así, Marian? Sí, y pues bueno, aquí vamos a ver en esta imagen que están viendo, estamos hablando allí de cómo identificar a tu niño interior o a tu niña interior herido. ¿Y será que todos tenemos un niño herido? Claro que sí, Maricristi, imagínate, si las personas realmente que van a hacer algo con su vida, y muy indiferentemente de pues correr la trascendencia normal de bueno de estudiar, de ir a un trabajo y hacer todo eso que de alguna manera pues nos impusieron en la época industrial, ¿ok? Que era bueno ir a una universidad, está muy bien y de alguna manera pues conseguirte un buen trabajo donde te pagaran muy bien, ¿ok? Pero esa época industrial y todos estos conocimientos quedaron atrás. Y entonces cuando empiezas a emprender y cuando empiezas a ver de que hay un montón de reacciones en ti que no son las propicias, entonces empiezas a identificar que hay algo en ti y no sabes de qué se trata. Entonces por ahí vienen caminando mucho la faceta de cómo identifico si yo, que quiero ser emprendedor, que busco algo más, tengo un niño o una niña herida, que definitivamente pues es un lazo que tengo que cubrir y que tengo que romper para lograr afianzar mis logros, mis metas y mis objetivos. Muy bien, y justamente de eso se trata entonces, de cómo identifico yo. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo pude identificar yo si tenía una niña herida? Sí, y bueno, ya les comentaba que mi trabajo, vamos a decir, de facilitación también de herramientas, me ha dado mucho insumo para mirar en otros esas características de un niño herido. Y yo pudiera decir, y pudiéramos resumir algunas o comentar algunas características de un niño herido. Y un niño herido o una niña herida, una de las fundamentales características es la dependencia. Cuando dependemos permanentemente de otros para tomar decisiones, por ejemplo. Depender de otros para tomar decisiones va mostrando allí una característica que por supuesto que podemos comentar cuando tenemos algo que resolver y podemos solicitar ayuda, pero cuando ya se vuelve, vamos a decir, una cuestión así como que intensa, que no puedo dar un paso si no le comento al otro, que no puedo tomar una decisión si no la hablo con el esposo o con mi mamá, si de repente me voy a mover y entonces digo, ya va, pero déjame preguntar primero. Esa dependencia permanente es una característica que tiene que ver con que nos puede ayudar pues a identificar en nosotros en un niño herido, porque los niños son dependientes.
Tú ves a un niño y un niño, pues bueno, para todo, mamá, puedo ir al baño, mamá, puedo ir a comer, mamá, ¿sí? Piden mucha, vamos a decir, mucha aprobación y están solicitando permanentemente la aceptación o la aprobación de mamá o de papá o de esa persona de autoridad, ¿sí? Otra de las características que pudiéramos identificar, pues, que puedes identificar en ti, que puedes buscar, no necesariamente lo puedes tener, que puedes buscar en ti, tiene que ver con la responsabilidad. Los niños no asumen responsabilidad porque son niños. Entonces, un niño, ¿verdad? Generalmente está, vamos a decir, dando la responsabilidad al otro. Entonces, cuando yo no asumo responsabilidades de mi vida, cuando me cuesta asumir la responsabilidad de mi vida y estoy permanentemente dando, vamos a decir, la responsabilidad a otros, o esta palabra que no me gusta mucho pero que se usa también, que es la culpa, ¿no? Estoy culpando a otros de lo que me pasa, entonces todos son responsables o culpables menos yo. Entonces digo, bueno, es que no emprendo por la situación del país, que vaya que es importante, pero no tiene que ser determinante. Es que mira, yo no voy a trabajar en esto porque el otro es el responsable, yo no hago tal cosa. O sea, es como que permanentemente responsabilizando al otro, ¿no? Y otro de los elementos que le traigo el día de hoy, que lo puedes buscar en ti, tiene que ver con esa necesidad de, vamos a decir, de asumir emocionalmente todas las situaciones que nos ocurren. Es decir, los niños son emocionales. Porque ellos no tienen esa capacidad de discernir. Entonces están permanentemente, vamos a decir, basando sus actitudes en función de las emociones. Y también nos pasa entonces cuando somos adultos. Entonces, somos adultos, pero tenemos un tema que no hemos resuelto de niños y somos emocionales y entonces todas las decisiones las basamos en nuestra emocionalidad. Estoy bravo, entonces ya cierro el emprendimiento. Estoy muy contenta, entonces tengo una nueva idea y la lanzo al mercado. Voy a invertir todos mis ahorros, el que los disponga de ellos, o todo mi dinero, voy a vender el apartamento y entonces voy a tener una gran empresa. Ya va, no es emocional, tiene que ser esto pensado, ¿verdad? Porque son pasos importantes que hay que dar. ¿Qué crees tú? Entonces, definitivamente, Maricristi, por lo que te estoy escuchando, tenemos que sanar las heridas emocionales, ¿verdad? O sea, hay un cúmulo de cosas que vienen desde tu niñez que no las vemos porque, bueno, la vida nos llevó así, y cuando tenemos que tomar decisiones de este estilo, empezamos justamente a eso, a tener unas emocionalidades tales que nos salen bien como nos pueden salir mal. Y en ese estando mal, ¿a qué le echo la culpa? A mí misma, a la situación del país, a que esto no sirve. Yo estaba en todo este tiempo que he estado leyendo, indagando, haciendo, siempre que formes un emprendimiento, formes 1, formes 2, te cambies, formes 3, definitivamente si tú no sanas lo que tienes adentro, todo lo que hagas siempre vas a determinar, echarle la culpa a algo. ¿A qué es ese algo? Ahora la moda es que la situación país, y entonces todo se lo echamos a la situación país. ¿Y qué estás haciendo tú de diferente? No solamente para emprender, sino para sanar esas heridas emocionales que tienes allí, que vienen de papá y mamá, y que no nos permiten desarrollarnos en el éxito, que no nos permiten desarrollarnos a través de todas esas virtudes que podamos tener, y que a lo mejor es un mundo de posibilidades bastante grande. Es una manera como de abrazar esas heridas, tomar el control de ellas y decir, hasta aquí llegamos, y vamos a darle con todo lo que viene, ¿cierto, Maricristi? Así es, estoy completamente de acuerdo contigo, Marian. Y fíjate, yo quisiera hacer una aclaratoria de dónde vienen, ya tú lo decías, estas heridas vienen de cuando somos niños, de esas situaciones que vivimos con papá, con mamá, pero también hay detenernos un poquito aquí, ¿verdad? Para como que corroborar o aclarar que nosotros desde niños tenemos, y una etapa muy importante es más o menos de 5 a 6 años, donde se va formando esa personalidad del niño.
Y es importante también comentar que todos estos patrones, vamos a decir, de conducta que nosotros vamos aprendiendo, ¿verdad? Vamos creciendo con ellos, lo aprendimos de mamá, lo aprendimos de papá o de las personas con quien nos hayamos criado, esas personas que son figuras de autoridad para nosotros, vamos obteniendo, ¿verdad?, de ellos y de sus comportamientos todas esas, vamos a decir, esos patrones de conductas que vamos aprendiendo y que los vamos haciendo nuestros. Entonces, cuando vamos creciendo, esos patrones de conducta están allí. Y es importante también destacar que si un niño ha sido amado, respetado, considerado, escuchado, lo más probable es que vaya a tener la capacidad de dar y recibir. Va a tener una autoestima sana, va a ser una persona, vamos a decir, no es que no va a tener problemas, claro que sí, todos tenemos dificultades en la vida, pero va a tener mayor posibilidad de relacionarse, de dar y recibir, a diferencia de aquellos niños que no fueron amados, que no fueron respetados, que no fueron escuchados de alguna manera. Eso va a determinar también la crianza, el crecimiento y pues los adultos que somos hoy. Entonces podemos ser personas desdichadas, personas que nos cuesta relacionarnos, personas que nos cuesta incluso dar o recibir. Eso es fundamental. Y sobre todo el tema de las creencias, ¿no? De las creencias limitantes, porque entonces muchas personas, no sabiendo cuál es la raíz del problema, empiezan con este tema, es que tú te ahogas en un vaso de agua. O sea, y eso tiene una connotación muy atrás, que no es nada más el hecho de tener que ahogarte y darte la pataleta. O sea, eso tiene una reacción y una hilación y tiene que ver con los niños heridos. O como otras personas que tienen, por ejemplo, que están hablando y tienen reacciones totalmente exageradas, donde se victimizan y tú dices, bueno, ¿y qué le pasó a esta? Y cuando está bien que pasen una vez, pero cuando son conductas repetitivas, entonces tú dices, wow. Pero porque ella es así, resulta que hay algo en su interior que ni siquiera lo domina, porque a veces es totalmente que no sabemos que está, y oye, tienes esa reacción en es que yo soy así, no, tú no eres así. O sea, hay cosas en tus patrones de conducta, como les digo, ese bulto atrás que hay que revisar y decir, wow, o sea, porque inclusive hay personas que se descuidan no solamente su salud física, sino descuidan ese tema de, oye, quiero hacer algo, pero le tengo miedo al éxito. Así es. O quiero hacer algo, pero se sabotean la prosperidad. O quiero hacer algo, pero es que siento que no me lo merezco. Cuando yo siento que no me lo merezco, no ahondo, no cambio, y a lo mejor hay algo en mí que puedo sacar a relucir, y resulta que hay una terapia más atrás, ¿no? Claro. Entonces, sí, es muy importante eso que estás diciendo, totalmente de acuerdo, Marian, y bien acertado, porque fíjate, a veces nosotros estamos mirando en nuestro entorno y estamos mirando en los demás ciertas actitudes y ciertos comportamientos, y bueno, somos seres humanos. No estamos para cambiar a nadie ni para transformar a nadie. Estamos para mirarnos y cambiar nosotros, para sanar. Cuando yo veo conductas y actitudes en otros, de verdad les puedo asegurar que lo que me llevan es a revisarme a mí, a revisarme dónde está eso en mí. Pero también hoy te queremos invitar a que tú también hagas tu proceso de revisión. O sea, lo que estamos diciendo no se trata de ir como decimos a veces por ahí, terapeando a otras personas, hacerle terapias. No. La terapia es con nosotros. La terapia es, y la invitación que queremos hacerte hoy, es a que puedas mirar qué es eso que te está impidiendo ser un ser exitoso, ser un ser empoderado, ser un ser brillante. A lo mejor hay, vamos a decir, conductas o patrones de conductas que están limitando tu avance y que tienen que ver incluso con cómo pensamos. Recuerda que el pensamiento crea la realidad. Claro, y todos nacemos con un brillo, todos nacemos para algo, todos nacemos por algo. Si todos los días tú te levantas
y todos tus circuitos y todas esas conexiones vibran contigo y te hacen sentir una persona sana, ¿qué estás esperando para salir a la calle y empezar a ver qué hay dentro de ti que tienes que revisar y que te va a permitir hacer cosas más grandes? Porque es totalmente acertado que podemos sanar el niño interior, ¿verdad, Maricristi? Totalmente. Claro que sí. Claro. ¿Y cómo lo sanamos? Fíjate, lo sanamos cuando empezamos a darnos cuenta, ¿verdad? Primero, hacer conciencia de que esas actitudes y esos comportamientos los podemos trabajar. Bien sea que los trabajemos nosotros con nosotros mismos porque nos dimos cuenta, entonces digo, oye, si yo tengo una actitud, como bien lo decía Marian hace un momento, de víctima permanentemente, es que yo me doy cuenta que yo cada vez me estoy victimizando y cada vez estoy dándole la responsabilidad a otro de lo que me pasa. Entonces, queremos invitarte a que revises eso. Si eso es contigo, entonces hay un niño herido allí que tal vez está pidiendo a gritos que lo puedas sanar. Y como decía, puedes hacerlo con tus propios recursos porque te diste cuenta y entonces empiezas a transformar esa manera de manejarte hasta que lo haces un hábito y vas a crear una nueva creencia que te va a permitir entonces tener otros resultados. Pero también puede ser que necesites ayuda y busca ayuda, porque no, hay una cantidad de herramientas maravillosas y poderosísimas que hoy en día nos pueden ayudar a que nosotros podamos entonces trabajar todas esas dificultades o esas creencias o esas limitaciones que podemos tener a nivel emocional y que pues nos van a abrir el camino para avanzar. Sí, porque no es incluso o nada más en las relaciones externas, también es en las relaciones de casa. Yo siempre escuché una frase en mi casa que decían que yo era oscuridad para mi casa y era luz para la calle, y resulta que eso, lejos de serme entender que había algo en mí, inclusive pues era una situación de penumbra, ¿no? Y empezaban a darse situaciones, por ejemplo, con los padres, por ejemplo, con los hermanos, por ejemplo, en el rendimiento escolar. Todo este tipo de situaciones había un niño herido que tenía que ser transformado, pero que hasta que no lo descubriera no iba a ir más allá. Entonces, es tratar de buscar a través de no solamente de terapias, de libros de inteligencia emocional. Hoy en día la internet está llena de cosas que nos pueden ayudar y aportar, no solamente para nosotros, sino también para no repetir esas conductas con los niños que hoy tenemos en casa. Porque si yo repito las mismas conductas de mis padres, que hicieron lo mejor que pudieron hacer conmigo desde la información que tenían, oye, si yo hoy en día tengo mucha más información, ¿por qué voy a endosar una crianza no adecuada al niño que tengo en la casa? O sea, prefiero criar a un niño empoderado que criar, por ejemplo, a un niño herido. Claro, totalmente, y es que depende definitivamente de la transformación que hagas tú, porque bueno, nosotros somos modelos y los niños aprenden por modelaje. Entonces, si tú tienes una actitud y una conducta permanentemente, vamos a decir, negativa o permanentemente hasta tóxica, que te está impidiendo a ti alcanzar tus objetivos, lo más seguro es que si tienes un niño en casa o que esos niños de alguna manera, tus sobrinos, tus familiares, que te miran, bueno, a lo mejor pudieran estar copiando esas actitudes, esos comportamientos, y bueno, allí estamos reproduciendo, ¿verdad? Entonces el trabajo primeramente es contigo, poder identificar todas esas conductas, poder reconocer, ¿verdad?, que efectivamente hay una situación allí que transformar, y ese reconocimiento también pasa por, bueno, no nada más reconocemos lo negativo, ¿verdad? También empezamos a reconocer todas esas potencialidades, todos esos talentos. ¿Para qué soy buena? ¿Para qué eres bueno? ¿Para qué eres buena? Por ejemplo, Marian, ¿cómo es esto? Vamos a decir del tema de conocer cuáles son esas características de una persona empoderada, por ejemplo. Bueno, características hay muchas, ¿no? Porque definitivamente todos queremos hacer algo
por sí mismos. Todos a la final venimos aquí a proyectar alguna luz, ¿no? No solamente para uno, sino para la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las características de una persona empoderada? Una persona que quizás quiere hacer un cambio para sí mismo y para los demás, una persona que tiene que ser ordenada, porque yo no puedo permitir o pensar que voy a tener un empoderamiento y dejar todo lo que tengo porque yo mañana estoy empoderada y yo mañana voy a emprender. No, hay un montón y una serie de factores que van de la mano y que definitivamente pues nos ayudan y nos aportan a creer que sí puedo dar ese cambio, ¿no? Así es. Además de eso, tener un cuidado de mí, porque el emprender no es solamente para ti, el emprender es para otro. Y cuando emprendo para otro tengo que estar sana mentalmente para poder incluso entender los problemas de los demás y poder ayudarlos a que esas heridas se cierran, a que esas cosas se transforman y que puede seguir un camino, porque sí se puede. O sea, no puedo permitir que pase el tiempo y siempre tener una etiqueta de que he sido así o que he sido asado, porque es algo impuesto. Cuando yo decido sanar y cuando yo decido liberar y cuando yo decido decir es hasta aquí, muchas puertas se empiezan a abrir, y cuando se empiezan a abrir las voy a ver, y cuando las voy a ver voy a tomar caminos donde voy a decir, bueno, sí, definitivamente voy a tener un nivel de acción diferente y empiezo a cambiar la norma. Entonces ya no es nada más, ya el trabajo me fastidia, ya no quiero seguir haciendo lo mismo, ya oye, el trabajo es de 8 a 5 y yo quiero hacer algo más, entonces me voy a poner a vender algo. Eso es una forma de emprendimiento, no es la adecuada, pero bueno, ¿qué es lo que empieza la mayoría de la gente? Voy a vender algo para ganarme un poquito más. Sí, bueno, eso está bien. Pero desde tu ser, ¿qué estás haciendo diferente? Nada, porque compro, vendo y me pagan. Pero estás buscando algo. En esa búsqueda empiezas a ver, y si lo empiezas y lo coordinas con unos cuantos libros de inteligencia financiera y de inteligencia emocional, se abre un mundo de posibilidades donde, oye, ya mi trabajo de 8 a 5 no puede ser. Yo tengo que hacer algo distinto. Entonces empiezas a empoderarte. Cuando empiezas a empoderarte, bueno, no voy a empezar a hacer algo diferente, voy a crear. Y en el crear puede que lleguen emprendimientos que ya están listos, como por ejemplo las redes de mercadeo y este tipo de cosas, pero hay cosas que puedes crear tú mismo. Por ejemplo, hay mujeres que hacen unas reposterías en este país espectaculares y que ganan cualquier cantidad de dinero, pero si yo no sé ni siquiera que mis tortas pueden tener un buen emprendimiento, ¿por dónde empiezo si lo que hago es la tortica para vender? Entonces es tratar de descubrir eso, que puede ser diferente, que puede tener una connotación, puede ser una buena idea, explotar mi idea, y a lo mejor se abre un camino de posibilidades. Lo de las tortas es una cosa, pero es que hay tantas ramas. Está la rama de la salud, está el rama del turismo, está la rama de las manufacturas, el tema inmobiliario, o sea, y más en este país donde todo hay que empezar a hacerlo de nuevo. O sea, que hay tantas posibilidades de emprendimiento, y si seguimos desde la queja y si seguimos desde el tema, pues no vamos a lograr mucho. Claro, yo estoy de acuerdo contigo, y fíjate que es bien importante el tema de empezar a reconocer esas capacidades y esas fortalezas que tengo. Y en fíjate qué importante esto, el reconocimiento. El reconocimiento, entonces, pudiera ser uno de los principales elementos que nos llevan al empoderamiento. Porque reconocer esas capacidades que tengo ya me ubica en una posición distinta a la que pudiera estar, ¿verdad?, en un momento determinado cuando no sé para qué soy bueno. Entonces, el reconocimiento es fundamental. Y yo diría también que la responsabilidad. Y la responsabilidad, primeramente contigo, primeramente con nosotros mismos. ¿Cómo puedo ser yo responsable conmigo? Bueno, yo soy responsable conmigo cuando empiezo a identificar las cosas que me gustan, y empiezo a darme el permiso para hacer esas cosas que me gustan, ¿sí? Bien sea en el trabajo, bien sea en el disfrute, bien sea en el área de la familia, etc. Entonces, esa responsabilidad que podemos asumir nosotros con nosotros mismos, valga la redundancia, nos ubica en una posición
de empoderarnos, porque también habla de nuestra autoestima. Entonces, cuando soy responsable y cuando miro esos, vamos a decir, esos espacios en mí que puedo ir trabajando y asumo la responsabilidad de trabajarlo, entonces ya ahí estoy también ubicándome como otro elemento más para el empoderamiento. Y sobre todo lo importante y lo bonito que es autodescubrirse. O sea, cuando tú empiezas a descubrir y a ver pautas donde las cosas ya no tienen techo y quieres empezar a crecer y es como algo que se abre, oye, tienes dos momentos en la historia y eso lo dicen mucho a nivel de libros y bueno, en internet Instagram está lleno de eso. Son dos momentos en la historia, el momento en que naces y en el momento en que descubres para qué. O sea, si yo de verdad hubiese descubierto mi para qué hace 20 años, yo estuviera ya en otro nivel, pero me tocó ahora. ¿Y por qué me tocó ahora? Porque había un montón de heridas que sanar y cuando me di cuenta que eso había que hacerlo es que empecé a hacer cosas diferentes. Entonces, claro, empiezas a descubrir que prácticamente eres un águila y quieres decirle al mundo que eso se puede hacer, que sí, que estás empoderada y yo misma soy, vamos a hacer y vamos a deshacer y un camino te vas por aquí y otro camino te vas por allá, pero hasta que logras incluso, porque claro, no desde el primer emprendimiento pues tenemos tú sabes, la fuerza del millón de dólares, ¿no? Pero sí empezar a hacer cosas tan diferentes que, oye, una va llevando a la otra, vas conociendo personas, vas conociendo elementos, vas haciendo cursos diferentes, vas haciendo... Yo nunca en mi vida me imaginé que además de que había estudiado contaduría y que tenía una especialización, por ejemplo, en impuestos, yo iba a ser coach. Claro. O sea, jamás me imaginé que iba a ser ni el coach ni el coachee de alguien más, porque es que eso no estaba dentro del renglón de mi faceta normal, corporativa, que era de una mujer que bueno, que iba a gerenciar una empresa X, pero cuando empecé a ver lo otro, tomé las riendas de mi propia vida y de mi propia gerencia y dije, no, la que voy a gerenciar es a mí. Y encima voy a ayudar a otras mujeres, a otras personas, hombres o mujeres, que quieran hacer no solamente de su vida un cambio, sino que ese cambio sea para mejor, porque cuántas personas también empiezan emprendimientos y después terminan otra vez en el empleo. Entonces, más o menos de eso se trata, ¿no? De ser tan disciplinada y tan agradecida que todos los días se vayan abriendo puertas de manera de que empieces a alimentar esa águila que está dentro de ti. Sí, y yo diría, además de lo disciplinada, y dijiste otra que me encantó, o sea, ser disciplinado es muy importante, y ser comprometidos también es muy importante. ¿Y ser comprometidos con quién? Contigo, tú eres la primera persona que se tiene que comprometer contigo. Comprométete con tus sueños, comprométete con tus proyectos, comprométete con tu propósito, porque cuando tú te comprometes con eso, mira, ya la mitad del camino, y yo creo que un poquito más, están ya listos, porque justamente se trata de poder ir identificando esos caminos que te van a ir llevando a ese punto donde tú te sientas útil, donde sientas que lo que estás haciendo tiene sentido para ti, tiene sentido para las personas a quien les sirves, a quien les facilitas un servicio o un producto. Y sobre todo invertir en uno. Yo siento que yo soy mi propia inversión. ¿Por qué? Porque he invertido no solamente en mi cambio, sino en mi crecimiento personal, en mi crecimiento familiar, en mi crecimiento a nivel de pareja, en mi crecimiento a nivel de amistades. Ya sé inclusive visualizar con qué personas estar, con qué no personas estar, quiénes me dan crecimiento, quiénes no me dan, tú sabes, los determino. Y digo, no, esto no es, o esto sí es y quiero más. O sea, es un mundo tan aparte, pareciera que misterioso, pero cuando ya estás en el camino te das cuenta, wow, era tan fácil. Y yo, bueno, pues perdiendo el tiempo de alguna manera de 8 a 5, porque cuando ya cumplimos cierta edad, ya no estamos para agarrar nada más la jubilación. Entonces, ¿qué diferencia hay entre hacerlo, como dice
la vida y hacerlo diferente como es emprender. O sea, y por ejemplo, sobre todo en Venezuela, emprender en Venezuela es posible, yo veo que es así. Y no solamente posible desde el país donde estoy, porque yo puedo estar en otro país y hacer cosas para mi Venezuela. Entonces, es eso, pues tratar de hacerlo bonito, tratarlo de hacerlo diferente, y todos los días vas a ir cambiando creencias, teniendo emocionalidades, recibiendo el agradecimiento de la gente, y tú dices, wow, o sea, a mí a veces me tocan personas que me agradecen de tal manera que primero entro en la pena y después digo, bueno, pero si Dios me dio la oportunidad de hacerlo así, ¿por qué yo tengo que decir que no? Claro. Entonces es una de las cosas de salir adelante. Sí, yo quisiera, pues bueno, en esto que estamos conversando, que tú vayas revisando, que vayas mirando si esto te va haciendo clic, si te da sentido, eso de primero ir identificando qué es lo que te está limitando, en qué obstáculos estás consiguiendo en ese emprendimiento o en eso que tú deseas hacer. Un poco indagar, profundizar en esto, en esta reflexión, te va a ir ayudando a dar nuevos pasos. Una vez que lo identificas, bueno, asume la responsabilidad de trabajarlo, bien sea de identificarlo, bien sea de buscar apoyo con alguien, pero sí puedes avanzar. Y otro elemento tiene que ver con que empieces a buscar y a fortalecer esas capacidades, esos talentos que tienes, porque sí los tienes. Hay personas que de pronto no lo han descubierto. Y lo digo por mí, yo siento que descubrí mi talento, mi fuerza, mi potencial, a lo mejor un poquito después de hacer una carrera, porque hice carreras que de pronto al inicio no sabía si era mi área. Yo estudié administración inicialmente y decía, bueno, a mí me gusta esto, pero ya después me fui metiendo a lo social, después me fui metiendo a lo de planificación, pero más vinculada a la gente. Entonces es como que ir buscando para qué estoy yo aquí, qué es lo que quiero hacer que me hace sentir bien, que me hace sentir feliz. Y eso es esos elementos te van a ir dando eso que estamos hablando, que se llama empoderarse. ¿Es así? Claro que sí. Por ejemplo, en tu caso tuviste algunos destellos de esa niña herida, por ejemplo. Claro, por supuesto, claro que sí. Yo en algún momento, ya cuando estaba adulta, que bueno, trabajaba, porque también tuve, vamos a decir, estos trabajos formales de dependencia, y trabajaba de 8 a 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, y hasta más, porque cuando me tocó ser gerente y directora de algunos espacios donde tenía que llevar proyectos, yo de verdad, yo me sentía, y quiero confesárselo, yo me sentía muy triste. Me sentía muy triste porque yo decía, Dios mío, esto me agota, me cansa, me siento mal, no me siento, ¿sabes? Como que no fluía. Yo me sentía así. No, y sobre todo que te levantas en la mañana y dices, oye, y otra vez a lo mismo. Y a ver las mismas caras, y a ver los mismos espacios de queja, y bueno, y son las 12 y voy a comer, y regreso a la 1 y tengo cosas pendientes, y a las 5 me voy. Entonces era como una bola de nieve que iba todo el tiempo, bueno, sí, rodando porque la vida rueda, pero ¿qué había para mí? No había algo diferente. Entonces empiezan estas personas que pues aún tienen un trabajo, a ver la vida desde la misma óptica, y es la misma óptica, y de ahí no se mueven, y es eso, empiezas a llenarte de tristezas, de frustraciones, así es, de dudas. Entonces tienes problemas con los hijos, tienes problemas con los esposos, se divorcian, se vuelven a casar. Hay un montón de cosas que tienen que ver con el nada más el hecho de quédate allí. Así no te es. muevas. Y entonces lo que hacemos de primero es, no voy a cambiar de trabajo, porque yo sé que si yo cambio de trabajo lo voy a hacer mejor, ¿no? Y entonces, bueno, allá voy a conocer gente y se va a abrir un punto de posibilidad. ¿Y cuándo te toca a ti? Claro, y es que, fíjate, justamente, Marian, este recorrido que has hecho de cuando estamos en un trabajo, yo le llamo estar en automático. Ojo, las personas que deseen estar en sus trabajos, excelentes, y si se sienten felices es maravilloso, pero estar en el automático, ¿no? En ese automático se nos puede pasar la vida. Y era un poco lo que yo identificaba, que decía, ay, bueno, me siento
en este automático, voy, vengo, no me siento feliz. A veces trabajé mucho tiempo, que salía a las 9, 10 de la noche, y cuando llegaba a mi casa lo que estaba pendiente era de dormir y esperar que llegara el siguiente día. Pero también, ¿sabes qué me di cuenta, Mariana? Que había una pauta allí de toma de decisiones. Correcto. Toma de decisiones. Yo no me atrevía a tomar decisiones porque, bueno, mis padres se divorciaron, entonces yo tuve mucha inestabilidad en mi familia. Entonces, claro, esa inestabilidad me llevó a buscar formas de estar como que hacerme una estructura. A salir de tu zona de confort. Sí, pero antes estaba en mi zona de confort. Es decir, yo aprendí que como había tenido tanta inestabilidad cuando era niña, yo necesitaba darme una estabilidad. Y esa estabilidad la conseguí estando en un trabajo formal de dependencia, porque no me costaba como que visualizarme siendo independiente. Todo lo que nosotros vivimos nos sirve. A mí me sirvió y yo lo agradezco, honro esa experiencia, y de eso se trata, que tú puedas honrar cada paso que has dado, pero ya cuando eres consciente ya no se vale estar postergando lo que tú quieres hacer. Y sobre todo procrastinar. Procrastinar. ¿Sabes? Simplemente siempre dejar para después lo que yo sé muy en mi interior, ahí conversando con mi almohada, lo que tengo que hacer por mí, lo que tengo que hacer para mí. Salir de la zona de confort es algo pareciera descabellado, pero es una de las sensaciones más reconfortantes cuando empiezas a tener no éxito, sino cuando empiezas a tener cambios tan importantes. Por ejemplo, yo siempre, cuando estaba en el trabajo, mi hijo estaba muy pequeño, estaba en el preescolar, y yo lo que soñaba era estar en mi casa, en un trabajo que yo lo pudiera hacer desde casa, donde pudiera seguir ayudando a las personas y hacer todo lo que yo me venía desempeñando, pero ¿sabes qué? Con mi hijo al lado. Y hoy en día yo agradezco tanto ese paso de salir de esa zona de confort donde tenía sí mi trabajo, y trabajos excelentes, cargos que wow, y en empresas muy emblemáticas en Venezuela, pero mi hijo no tenía precio. Y si yo quería dejar o no permitirle el legado de no ser un niño herido, yo tenía que recurrir a un cambio. Entonces yo hice una implosión en mi casa y yo dije, ¿saben qué? La que va a avanzar en este tema soy yo, la que va a emprender soy yo, la que va a dar un paso más adelante hacia algo distinto, y que de verdad ni siquiera me imaginaba hacia dónde iba, ¿no? Simplemente era la palabra empoderarme, la palabra emprender, yo voy a hacer algo distinto y no sé qué voy a hacer, pero ahí voy. Y hoy en día, cuando empiezo a revisar, por ejemplo ayer estaba en un Challenger de estos de los 10 años, y cuando yo busqué mi foto de 10 años dije, wow, el momento en que estaba allí y en el momento en que estaba hoy es totalmente diferente. Y no nada más porque han pasado los 10 años, sino todo lo que he hecho o lo que representan esos 10 años. Más si estamos en una edad donde tu momento productivo es ahora. Entonces, claro, ¿por qué no hacerlo posible? Claro, así es. Fíjate, bueno, sumamente importante todo esto que estamos conversando contigo hoy, emprendedor, emprendedora, o sencillamente ser humano, que estás allí, que nos estás viendo, que estás seguramente identificando por allí cuáles son esos elementos que puedes trabajar, que puedes fortalecer. Seguramente estás identificando cuáles son esas acciones para fortalecer tus talentos, porque claro que los tienes, por supuesto, todos tenemos unos grandiosos talentos, y queremos invitarte voy a tomar esta palabra de Marian que me pareció súper importante, el invertir en ti. Y el invertir en ti pasa por conectarte con elementos, conectarte con información que te nutra, que te sirva. Un libro, un curso, personas, un programa. Requerimos con urgencia avivar, despertar, salir del automático y reconectarnos con todas esas potencialidades que tenemos y que están allí. Y queremos también invitarte, ¿verdad?, a que si esto que hemos conversado
te sirve, te hace sentido, busca un poquito más de nosotras y te vamos a comentar de nuestras redes sociales, ¿verdad? Claro que sí, mira, el proyecto más importante en el que vas a trabajar en la vida eres tú. Entonces, tómate tu tiempo y crea magia. Por ejemplo, hoy en día, esta persona que fue una niña herida y que hoy en día es una mujer empoderada, tengo un branding personal, tengo una página web, tengo un Instagram con muchísimos seguidores a los que de verdad les estoy aportando mi valor y digo que sí se puede hacer una mujer empresaria, pero la decisión depende de ti. Por ejemplo, Maricristi, tú también tienes un branding por ahí, ¿verdad? Sí, claro, ¿cómo no? A ver, vamos a mostrarlo. Sí, claro que sí. Bueno, si lo crees, lo creas. Confío plenamente en eso, que tu conexión es definitivamente la magia, esa línea que te va a llevar a lograr y a concretar, a materializar eso que tú deseas. Y quiero compartir contigo mis redes sociales también, y ya te digo, Marian, para que también le compartas, que seguro quieren saber de tus redes sociales. Mis redes sociales, @Maricristi Vasalo, mi Facebook, Maricristi Vasalo, y bueno, tengo por supuesto mi correo electrónico, vibrandoalto@maricristi.gmail.com. Entonces puedes conectarte por allí, puedes buscarme y solicitar a lo mejor un poco más de información de este tema que seguramente, bueno, te va a servir para la vida. Igual yo, mis redes sociales están completamente a la orden. En Instagram, @marian.duque, ¿ok? También tenemos una fanpage, ¿okay? De Marian Duque, también mi Instagram en Marian Duque, y simplemente, además de eso, no solamente este webinar, vamos a tener muchos más webinars, vamos a tener muchas cosas que ofrecer, tanto de este tema como de temas financieros, etcétera, etcétera. Y tenemos por ahí un evento, ¿verdad? Sí, tenemos un evento al cual definitivamente tú tienes que ir, tú tienes que estar allí. Un evento extraordinario donde vamos a mostrar vamos a dar unas conversaciones poderosísimas con una serie de temas que seguramente te van a servir para fortalecerte, para engrandecer ese ser exitoso que eres, para liberar a ese adulto empoderado que hay allí. Y este evento lo vamos a llevar a cabo los últimos de febrero, primeros de marzo, te vamos a estar avisando. Lo importante es que tomes nuestros datos, que puedas ver este video, este webinar que de verdad con muchísimo cariño hemos hecho para ti, mi compañera Marian Duque y yo, Maricristi Vasalo. Bueno, yo complacidísima de compartir contigo esta información. Y yo también muy complacida, Maricristi. De verdad que en mí has resanado un poco más ese niño interior. Y bueno, sí, estamos completamente a la orden y a su disposición para que sepas un poco más, para que indagues más y para que nos preguntes, para que indagues, para que sepas, para que aprendas y para que entiendas que hacer algo con tu vida es importante. Claro, bueno, hasta pronto, nos vemos. Chao, chao, un abrazo.